5, 4, 3, 2, 1, amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapia de Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y el día de hoy vengo a hablar de un librazo que estuve leyendo en los últimos días, que creo yo que puede resultar de mucha nutrición para varias y varios que estemos por aquí. Primero les cuento como un poquito la introducción de esto, ¿no? Venimos hablando un montón de tiempo ya del tema de femenino y masculino visto desde diferentes lados. Y yo en lo personal me parece que desde aproximadamente mis 20 años hasta mis 30, 31 años, creo que me enfoqué con mucha fuerza a formar como todo un concepto alrededor de la parte responsable, académica, profesional y como desde este lugar como muy masculino, justamente de metas, de disciplina, de alcanzado de logros, etcétera, ¿no? Todo esto me lleva a que, como se los he comentado en ocasiones anteriores, pues tengo yo como este quiebre un poco existencial, espiritual, emocional, etcétera, de muchas cosas, que se evidencia mucho en mi divorcio, pero que de alguna manera me lleva a darme cuenta de un montón de cosas de las cuales yo estaba separada, de mis emociones, de mi cuerpo, de mi espiritualidad, de mi calma, y había una prisa incesante de mi parte, ¿no? Esto yo creo que toma como principal fuerza alrededor de mis 30 años y hoy a mis 35, casi 36 años, después de trabajar con mucha disciplina alrededor del tema de meditación, de espiritualidad, de mindfulness, de calma, del no hacer y todo eso que hoy por hoy predico en diferentes escenarios, me doy cuenta pues que ya me siento pues bastante más integrada en esto. Por supuesto hay momentos en donde la vida me quita el piso, me marea, me mueve, pero pues de alguna manera me siento pues con una brújula muy clara de cómo puedo lograr integrar estos asuntos. Esto me lleva a que el libro, como ustedes ya lo leyeron en el título del episodio, de Doña Huevotes, en su momento, pues me llamó como mucho la atención. Yo digo, yo vengo, ¿no? Soy como una Doña Huevotes en rehabilitación, ¿no? Y desde ahí lo compré, desde ahí me llamó la atención. Y curiosamente, hace unas, pues hace 4 semanas, cuando estaba a punto de grabar el episodio del perdón, venía yo platicando con una amiga, una colega, y le venía yo diciendo, híjole, me he enfocado tanto en este año en particular, 2026, de fluir mucho como con mi calma, de no estar eligiendo correr todo el tiempo, o leer tan a prisa, o terminar lo que estoy haciendo y todo esto como en una fluidez como mucho más espontánea, que me doy cuenta, y eso no sé si lo platiqué en la anterior, pero lo platico en esta, que ya me estaba empezando a sentir de pronto un poco limitada en mi aprendizaje, en mi conocimiento. Soy una persona que le fascina leer, que le fascina aprender y que creo yo que tengo una capacidad de integrarlo de una manera padre, pero además pues de compartirlo, ¿no? Con mis pacientes, con las personas que toman curso conmigo. Y entonces, pues cuando ya me empiezo a sentir ciclada de discurso, aunque me queda claro que la gran mayoría de la población del mundo nunca me ha escuchado, yo misma me siento pues ya medio impostora, ya medio ciclada, como que siempre estoy echándome tal vez los mismos comentarios o las mismas referencias de libros y demás. Entonces elegí como que tomar esta parte, insisto, que tengo bien trabajada desde el lado de lo masculino, de ponerme metas, y en esta conversación con esta buena amiga le dije, creo que tengo que retomar una lectura como disciplinada de aquí a mi siguiente episodio para que me sirva como fuente de inspiración para lo mismo. Y entonces llegó a mis manos Doña Huevotes de Ana Mar Orihuela. Les digo que ya lo había comprado, pero pues bueno, en esta ocasión lo leí y la verdad me atrapó de inmediato, resoné con muchísimo de su contenido. Si estás en YouTube puedes ver que tiene miles de post-its de los cuales vamos a hablar ahorita, si no, pues solo imagínatelo. Y justamente la portada literalmente tiene a una chava cargando un elefante, ¿no? Como desde esta parte de yo puedo hacer todo. Entonces, hoy me gustaría empezar a hablar de este libro. Francamente, no sé si lo vamos a terminar. Hay mucha información de por medio. Pero bueno, por lo menos empezar a contárselos. Sí hay ciertos spoilers en cuanto a frases, ideas y tal, pero a final de cuentas si a ustedes les llama la atención el libro, les súper recomiendo leerlo. Está muy útil, está muy práctico, está muy accesible, de un lenguaje muy ameno, ¿no? Y muy útil. Y si no, pues espero que que con esta charla pues ustedes puedan llevarse un poquito de la idea de por dónde trabajar esto. Algo que tiene padre el libro es que además de estar en un lenguaje muy accesible y muy ligero, también tiene ejercicios en donde vamos conectando pues con esas partes que merecen ser sanadas de nosotros, de nosotras. Particularmente es un libro muy dirigido hacia las mujeres que facilita estas ideas. No estoy siendo sexista, literalmente Doña Huevotes es un libro hacia las mujeres hipermasculinizadas,
Y que bueno, si de alguna manera tú estás con una persona, tu hombre o tu mujer, estás con una mujer que tiene estas características, pues incluso tal vez puede ser interesante para entenderles y a partir de ahí construir una relación más sana juntas. Pero creo que es un libro que invita mucho más a la autoconciencia, a la introspección y a un camino de búsqueda más personal. Empiezan los agradecimientos de Ana Mar Orihuela con la idea de agradezco a mi padre y a mi madre porque todo lo que hicieron o no me ha llevado a una búsqueda que ha expandido luz y sanación. Y me pareció una frase muy bonita y no quise dejar de compartírselas. Vámonos con los puntos clave, ¿no? Los mandamientos de Doña Huevotes son, obviamente estoy todo el tiempo citando a esta magnífica autora y luego agregándole mi cosecha, anécdotas, consultas, etcétera, que puedan sumar un poco en el tema, ¿no? Para que no se vuelva un poco audiolibro. Entonces, ¿cuáles son los mandamientos? No pidas, no sientas, controla, no confíes, sé fuerte, no te equivoques, ve rápido, puedes con todo, eres incansable, nunca pares, nadie puede entenderte, no pidas ayuda, nadie reconoce tu esfuerzo, tienes que ser chingona. La vida es una batalla, vas sola y no necesitas a un hombre. Entonces, pues se ponen pesaditos, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge Doña Huevotes? ¿Ok? Porque todas estas actitudes, creo yo que varias nos podemos ver reflejadas en ellas desde diferentes aristas. Esto de si pido o no pido ayuda, de si controlo todo, de si me vuelvo como la orquestadora de todos los asuntos de mi entorno, que si me empiezo a volver, ¿no? Como estas personas que empezamos a agarrar roles y roles y roles donde alzo la mano y alzo la mano para llevar tantas cosas, pero aparte llevo la economía familiar, pero aparte me hago cargo de la crianza, pero aparte no, es como esta parte de literalmente estar cargando con un elefante y no saber recibir ayuda, no saber pedir ayuda y no estar en contacto con una parte de vulnerabilidad y de esa esencia femenina que es bien importante trabajar, la cual se menciona mucho en el libro. Todo esto viene de un lugar, entonces vamos a empezar por ver el perfil. Entonces, ¿qué es lo que te lleva a convertirte en Doña Huevotes? Y cito, son una serie de situaciones caóticas que vives en la infancia las que te llevan a desarrollar superpoderes y convertirte en la heroína de la vida de tu familia, de tu madre y de un entorno que necesita una figura protectora, la heroína de todos menos de tu propia vida. En el escenario de tu vida suele haber una madre impotente, rebasada, que te necesita, un padre ausente o disminuido con el que no cuentas, o una serie de situaciones fuera de control como alcoholismo, violencia, ausencia y caos, que son el llamado para dejar de ser niña y empezar a vivir una vida adulta, crecer rápido, asumir responsabilidades y estabilizar de alguna manera esta vida llena de miedo. Algo importante. Cuando leemos esta clase de cosas, en lo personal, pues yo digo, bueno, yo tengo la enorme fortuna de no haber vivido con una mamá o papá alcohólico o drogadicto o abusador o con un papá ausente físicamente, además, no, no es mi caso, gracias a Dios, pero se va reflejando desde muchas diferentes maneras, ¿no? El ausentismo de la parte emotiva, de la parte de responsabilidad, de la parte de cercanía, cuando te vuelves tal vez el hijo chico o grande que ya no cabe en este espacio en donde tiene que tomar como las riendas de su vida, donde no quiere generar más problemas. Es decir, hay una serie de circunstancias que te pueden llevar a esto. Entonces, es un poco lo que nos explica Amar Orihuela cuando dice, cuando somos niños, leemos el ambiente emocional de lo que sucede y tomamos decisiones al respecto. Yo tomé la decisión de cuidar, no necesitar y ser fuerte, salir adelante y no pedir. Entonces, no necesariamente es que alguien te esté agrediendo y violentando abiertamente, pero cuando te estás dando cuenta que hay caos en la familia y que de alguna manera tú te puedes cuidar a ti, cuidar a otros, pues tal vez optas por ese camino. Entonces, hay quienes elegimos no causar problemas y tratar de no cargar más lo que se estaba colapsando. Es como estar en un barco que sientes que se hunde y eliges saltar al mar para bajar el peso. No existir, no pedir, no necesitar, no hacer ruido, no ser visto. Porque todo está tan complicado y fuera de control que te sacrificas sintiendo que así todo estará mejor. Entonces, pues bueno, hay aquí reflexiones sin duda alguna muy potentes alrededor de él, cómo me vuelvo un elemento que aporta al sistema familiar y cómo de esta manera paso un poquito más desapercibido sin generarle más carga a mis figuras cuidadoras, ¿no? Entonces dice, cuando esta persona que se vuelve, que cuida de sí, que cuida de otros, que se protege a sí mismo y que busca pues crecimiento acelerado de responsabilidad que le lleva a hacerse, insisto, responsable de su propia vida y de pronto incluso de la de hermanos o de la de los mismos padres, ¿no? Cuando tenemos un asunto que tiene que ver, insisto, con alguna adicción o alguna ausencia ahí fuerte,
Aquí nos damos cuenta que nos volvemos personas, pues tal vez temerarias y que no sentimos miedo y que estamos atreviéndonos. ¿Por qué? Porque es el mecanismo de defensa que estamos desarrollando. Aquí se nos dice, ¿no? Una persona temeraria no registra su miedo, hace muchas cosas y se atreve, pero desconectada de sí misma. Pareciera un superpoder, porque por muchos años ese impulso me llevó a aventarme a hacer cosas para las que no estaba preparada y que hacía sin darme cuenta de que me atropellaba a sí misma. Las consecuencias de todos esos años sin registrar mi miedo es una vida llena de muchos logros, sí, pero también de muchas cosas sin sentido, llena de abusos hacia mí, de pocos límites conmigo y con otros, llena de batallas y situaciones para las que no estaba lista. La ausencia de límites es una forma de abuso constante hacia nosotras y las consecuencias son múltiples, desde un gran sobrepeso hasta una vida llena de cosas que ni quieres ni necesitas. No solo desconectamos el miedo, también el cuerpo completo, que es nuestra guía fundamental para conocernos. Entonces, vamos a ver muchas diferentes manifestaciones de Doña Huevotes, ¿no? Obviamente no todo es necesariamente el sobrepeso, pero puede serlo, pueden ser las compras compulsivas, puede ser la adicción al trabajo y al logro, puede ser la adicción al dinero, al juego, a la parte ludópata, que tiene que ver con todas estas ansiedades en donde compulsivamente voy llenándome de sentido a partir de buscar en otro tipo de estímulos, porque si habito realmente en mi cuerpo, pues me voy a dar cuenta que hay dolor, que hay reproche, que hay tristeza, que hay ciertos asuntos que merecen ser sanados, que justamente en el libro se va desarrollando con mucha elegancia, como todos los procesos de revinculación con la madre, con el padre, cómo nos relacionamos con los hijos, con nosotros mismos, con el cuerpo, para de esa manera regresar, como lo hemos dicho en infinitos episodios de los que estamos hablando de serie Inteligencia Dual con Guillermo Bárcena Mastreta, de toda esta parte de cómo me relaciono voluntariamente con mi parte vulnerable, con mi parte emocional, con mi parte espiritual, ¿no? Entonces ahora, si lo pensamos en términos de contexto también, ¿no? Bueno, las mujeres venimos de toda una época gigantesca en donde fuimos ninguneadas, peluceadas, oprimidas, eliminadas y suprimidas de todas formas, desde el voto, el matrimonio, la crianza, el poder adquisitivo, la educación, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Y entonces, a quien le guste o no le guste el discurso machista, francamente no me importa, porque de que venimos de una era que está transformando la mirada del patriarcado, de los asuntos machistas alrededor de la forma en la que vivimos la cultura, eso es incuestionable. Ahora, ¿cómo es que se percibe esta parte machista? ¿No? Y ojo, cuando digo machista no estoy hablando en contra de los hombres, estoy hablando del sentido patriarcal con el que miramos la vida, que esto puede ser promovido tanto por hombres como por mujeres. Lo que dice el libro es, en esta época machista se han puesto valores de lo masculino como los más importantes, que son la competencia, la individualidad, la tecnología, la economía, la conquista del territorio y la mente. Por lo mismo, ¿no? La cancelación del contacto con nuestro cuerpo es justo parte de este plan de cancelación de lo femenino en la humanidad y con eso de nuestra deshumanización. Lo hemos hablado en un montón de episodios, no toda la parte que tiene que ver con si yo siento, si considero al otro, si soy empático, si soy altruista, si estoy enfocado como en la parte colectiva y en la parte de intimidad y de vínculo, pues entonces eso no me hace una persona que busca competencia. Si no busco competencia, entonces no quiero comprar cosas, si no quiero comprar cosas, no estoy aportando al capitalismo y entonces nos vemos envueltos a final de cuentas en esta cultura que es tan tóxica y tan enfocada en lo que tengo y lo que hago y no en lo que soy y lo que siento. Esto nos lleva a un reforzamiento de, insisto, todo esto que venimos viendo en los episodios de inteligencia dual, que dice, lo disfuncional está en los polos. Muy masculino es disfuncional porque le faltará equilibrio en sus vínculos, en sus emociones y en su conexión consigo mismo. Muy femenino también es disfuncional porque le faltará estructura, límites, protección, racionalidad, conciencia individual. Las mujeres doñas huevotes, están muy en el polo de lo masculino, hacia afuera, productivas, mentales, estrategas. Hay mujeres muy en el polo de lo femenino, como súper frágiles, dependientes, necesitan al otro para sobrevivir, y eso es estar en el polo de lo femenino. En el caso de los hombres, también veo esta disfuncionalidad. Si están en el polo de lo masculino, son muy egoístas, controladores, manipuladores, individualistas y desvinculados de su mundo afectivo. Y si están en su polaridad femenina, los hombres son como niños frágiles, complacientes, desestructurados, rotos en su economía, dependientes, victimistas y violentos pasivos. Lo importante es mencionar que nos polarizamos por supervivencia.
estamos en un contexto en donde estamos, vamos a poner un ejemplo, con un papá disminuido, femenino, y con una mamá enaltecida, hipermasculina. Y entonces, ¿qué hace la hija Doña Huevotes? Le quiere ayudar a la mamá y entonces se vuelve Doña Huevotes igual que ella. Es un escenario. Otro escenario, tenés una mamá sumisa, disminuida, dependiente, ¿no? Que ves esta violencia de género que va hacia esto, y un papá, ¿no? Totalmente enfocado en el dinero, cero afectivo, cero vincular, cero respeto a la mamá, y entonces tú creces a ser Doña Huevotes para proteger simbólicamente a la mamá que no pudiste proteger en su momento. Entonces hay todas estas vertientes, o incluso, y eventualmente se habla en el libro, de esta parte de con quién se relaciona Doña Huevotes. Entonces en ocasiones se relaciona con el hombre pájaro herido, que más tarde platicaremos, en donde es esta parte de que vengo a salvarte de todo esto y hay ciertas condiciones del hombre pájaro herido, o se relaciona con un don huevos y entonces se vuelve una campal todo el tiempo, ¿no? Entonces cierra esta parte diciendo, si necesitaste mucho la energía de lo masculino, porque tuviste un padre ausente y mucha desprotección, seguro te irás a los polos donde te haces súper masculina para sustituir esa necesidad o te haces muy femenina atrapada en la niña que busca papá. ¿No? Entonces, otra vez, no hay una fórmula o receta así muy establecida en donde se nos marque esto, pero pues es pensar cómo por dónde estamos viendo esto, ¿no? Entonces, algo que es importante es que tenemos que trabajar todo esto en torno a las heridas que transitan hacia la madre, hacia el padre, hacia el vínculo íntimo familiar y luego entonces para las diferentes relaciones en las que habitamos. Esto se vuelve importante porque en el momento que tú sanas esta parte de energía del linaje femenino, que en su momento lo platicamos mucho en los episodios de constelaciones, entonces puedes habitar dentro de los derechos de un linaje femenino sano, que los menciona la autora como el derecho a pedir lo que necesitas, a pensar en ti primero antes que todos, a estar sola y disfrutar tu espacio, a ser vulnerable y sensible, a elegir la vida que quieres, a tener o no pareja sin que eso te demerite en nada, a cuidar y conocer tu cuerpo, que es tu sabiduría, a sentirte suficiente y bella sin estereotipos, a hacer lo que te gusta y nutres sin culpa, a no querer tener hijos, a comunicar lo que te enoja con responsabilidad, a ser autosuficiente, a no tener miedo de mostrar quién eres, a ser exitosa y amada y a tener dolor y tratarte con ternura y compasión. Entonces, si nos damos cuenta en el discurso, pues hay formas que tienen que ver con toda esta parte de poner límites, de ser firme, de elegir qué quiero y qué no quiero, pero por otro lado de ser sensible, vulnerable, emotiva. ¿Por qué? Porque de pronto como que no cabe la idea de que se pueden ser ambas cosas y creo yo genuinamente que sí se puede. Entonces, es importante, ya como en otros asuntos, estar revisando como toda esta parte de cómo estoy posicionada en mi sistema familiar. En el sistema familiar, solamente haciendo una breve recapitulación de esto, creo que a muchísima profundidad lo trabajo en los episodios de constelaciones, se habla de este orden perfecto para que todos sean considerados dentro del sistema, para que este sistema pueda evolucionar. Toda figura que sea negada reclamará su espacio y su lugar para ser reconocido como parte del sistema. ¿Por qué? Porque esas personas incómodas, esas ovejas negras, esas personas que fueron escondidas, secretas, ¿no? Como apartadas del sistema, van a reclamar su lugar. ¿Por qué? Porque el sistema busca completitud. Esta completitud es tener las piezas completas. Entonces, como, no sé ustedes, pero cuando tienes un rompecabezas y te falta una pieza, oye, algo que falta, tienes un pendientito. Y entonces estamos rodeados de secretos familiares. ¿Por qué? Porque moralistamente y porque desde este lugar del que dirán, de las historias y de todo, pues hay como muchas estas nociones de cómo se te va a ocurrir hablar del tío tal que hizo no sé qué, y cómo hablar del amante que no sé qué, o cómo hablar del amante que no sé qué, y la casa chica y la casa grande, y las enfermedades y los alcoholismos y los abusos sexuales, y etcétera, 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 suicidios, todas las cosas que tienen que ver con aquello que yo quiero tapar porque no estoy dispuesto a asumirlo. Y como bien digo en ese episodio, no se trata de que entonces nos vamos a sentar en la sobremesa a hablar con toda la gente para ver cuáles son las cosas que tengo guardadas. Pero lo que sí es importante es darle un espacio que reconozca a cada uno de los elementos del sistema para realmente percibirse como parte de él. Hay todo un episodio en el libro que habla de esto, que creo yo que nos podemos saltar por el momento para si es que quieren leer. Entonces ahora, cuando
Estamos hablando de Doña Huevotes, estamos hablando de un inherente enojo con los hombres, a final de cuentas. Ya sea porque mi papá, o en estas nociones, ¿no? Era tan violento que yo odio a los hombres por eso, o porque mi papá era tan pasivo que entonces no me sentí protegido y cuidado. Entonces, de cualquier manera, estoy enojada con los hombres desde esta mirada de Doña Huevotes. Entonces, la masculinidad en la vida de las mujeres muy masculinizadas tiene un conflicto, ya sea por ausencia o por demasiada presencia, como cuando hay un papá con energía masculina de depredador. Su ausencia es una enorme presencia en mi vida, dice aquí Ana María Orihuela, que su papá, por lo que entiendo, estuvo ausente en su vida siempre, y me pareció una frase bien potente. Y entonces, aquí viene, ¿no? Las mujeres doña huevotes suelen conectar con los hombres que son tipo pájaro heridos. Entonces, esto es bien importante porque cuando estamos hablando de esto es que son personas, no son hombres, que tienen como ciertas características, que déjenme ver si por aquí me parecía que las planteaban, en donde se habla de toda esta parte de cómo es el hombre que tiene pues una serie de condiciones en donde, aquí viene, dice, son apasionados, tiernos como niños, entregados, sensibles como hijitos bajo tus alas. Te necesitan y están siempre disponibles para ti, se acoplan a tu vida, no suelen estar bien plantados en su propia existencia ni son tan productivos económicamente. No asumen la responsabilidad de su vida, son olvidadizos, postergan todo el tiempo, suelen no cumplir sus compromisos y evaden mucho la responsabilidad. Y entonces al principio, bueno, pues qué maravilla, una mujer, doña Huevotes, que puede con todo y que además tiene este complejo de salvadora incansable, pues al principio se nos hace agua la boca, ¿no? Con este tipo de perfiles. Pero conforme pasa el tiempo, ella empieza a perseguirlo, a sentirse frustrada porque no puede contar con él y empieza a resolverlo todo ella. Esto le empieza a frustrar, a enojar y se vuelve agresiva, pasiva con él, lo pendejea y descalifica por su poca capacidad de concretar. En esta historia, creo yo que pues es incuestionable, no podemos estar midiendo todo tipo de relaciones y estar pasando casi casi currículum antes de iniciar una relación, pero es importante estar atentas a estas características si resonamos con el perfil de Doña Huevotes, porque aparte de pronto vienen bien disfrazados, ¿no? Entonces, pues bueno, como estar atentos a esto. ¿Cuáles son los dos aspectos que pueden ayudar mucho a sobrellevar una relación con alguien que pueda tener un perfil de pájaro herido, pero que no esté tan polarizado hacia ese lado? Dice, la primera es que él tenga capacidad económica y sea autosuficiente. Tal vez no gane lo mismo que ella, pero no depende de ella. Y la segunda es que tenga un buen desempeño sexual. Una mujer doña huevos con buen sexo le baja varias rayitas a su necesidad de descalificar. Es un reto para ella aprender a respetar otro ritmo y enfoque, y un reto para él ser más claro, responsable y autoafirmado. Entonces, no se trata de descartar como este tipo de polos, si a final de cuentas hace sentido, pero sí estar claros en que si dependemos totalmente de esta parte en donde yo me hago cargo, yo controlo, yo pendejeo y yo me adapto a todo siempre para ti, pues es una relación más de codependencia que de amor. Cosa que nos lleva a esta descripción que dice, sin conciencia la historia es simple, llegan, se enamoran, todo empieza increíble, pero al final ella lo persigue y lo pendejea. Él para defenderse abusa, la abandona más, la enloquece en la incertidumbre de su ausencia y ambos terminan confirmando sus heridas y más grandes miedos. Los hombres son abusivos y abandonan y las mujeres son agresivas, controladoras y defensivas. Entonces, pues yo creo que por lo menos a nivel descriptivo, nadie queremos ese tipo de relación, ¿no? Entonces, vienen como varios diferentes perfiles que tienen que ver con esta parte del hombre pájaro herido y toda la forma. Después viene toda una descripción que tiene que ver con Doña Huevotes y sus hijos. Creo que esta parte es bien importante con respecto a si tienes hijos hombres, mujeres, como con los hombres puede ser muy exigente, ¿no? Y tal vez que nunca te des abasto, o por otro lado tenerlos enaltecidos y diosificados, porque entonces, ¿no? Es como que tú sí nos vas a venir a salvar de todo esto. O por otro lado, tenemos a las hijas, ¿no? A las mujeres. Entonces, pues esto se vuelve complicado. ¿Por qué? Porque entonces tampoco te dejo ser vulnerable, tampoco te dejo ir a tu propio ritmo, que eso es bien importante, ¿no? Quienes tenemos este perfil de Doña Huevotes, tendemos a estar comparando nuestro ritmo, nuestra energía, nuestra capacidad de mover, de ganar dinero, de todas estas cosas desde lugares en donde genuinamente pues, nos despegamos de esta empatía y de este enriquecimiento por la diversidad del otro. Entonces creo que esta parte es importante. Ahora, ¿qué tipo de personas llegan a nuestra vida? Y esto es mágico, porque sabemos por experiencia que la vida nos trae espejos con relaciones íntimas que nos invitan a expandir nuestros niveles de conciencia. Y entonces aquí explica algo bien fregón, ¿no? Que justo tiene que ver muchísimo con inteligencia dual, que es, solo es matemática y ley de la vida.
no es un castigo ni mala onda de la vida vengativa. Paréntesis, habla de cuando viene este opuesto a tu vida, ¿no? Si hay algo en desequilibrio, la vida buscará ponerlo en equilibrio. No te va a preguntar, chaparrita, ¿no? Es una ley que vemos claramente en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Si al cuerpo le falta hierro, por ejemplo, buscará hacértelo saber para que se te antojen los alimentos que lo contienen y así equilibrar de nuevo. Somos un solo cuerpo en el vínculo con los sistemas a los que pertenecemos. Todo lo que nos sobre o nos falte como sistema, los miembros de la familia serán los medios para equilibrarlo. Entonces, ándele, trae un cohete metido en la cola, vamos a meterle a alguien que no pasa de primera velocidad y punto, se acabó. Ándele, es un sistema lleno de académicos, pero súper intelectuales, vamos a traer una panda de artistas, ¿no? Y así empezamos como a construir toda esta parte que, bueno, se vuelve súper interesante. Ahora, habla de esta parte del narcisismo que me parece súper importante. No sé si escucharon el episodio anterior con Guillermo, estuvo desde mi punto de vista bastante bueno. Y aquí hablamos de algo. Normalmente cuando hablamos del perfil narcisista tenemos muy conectado a la parte del hombre narcisista por estereotipo, por mala prensa, por historia de vida o porque tal vez justamente en esta mirada patriarcal, pues el hombre tenía más derecho a ser esta parte protagónica. Pero sabemos que el sistema se viene equilibrando desde hace tiempo y donde las mujeres están tomando un rol con el paso de los años y cada vez más contundente, de una manera muy frontal y mucho más firme frente a todos estos contextos económicos, entonces ya podemos hablar de esta mirada hacia ambos lados. Entonces, aquí lo que dice es que se habla mucho de los hombres narcisistas, pero poco se habla de las mujeres narcisistas que son igual de agresivas y dolorosas. Ahí les va. Dice, existe un narcisismo patológico y un narcisismo neurótico que tienen que ver con los niveles de desconexión de la persona que lo vive. Esto lo platicamos en el episodio anterior, donde decíamos que el narcisismo patológico ya llega a un grado psicópata, ya es una parte en donde puedo hacer daño con tal de, donde ya me separo por completo de mi conciencia de realidad, en donde me doy cuenta que el otro existe. Y hay un narcisismo neurótico en donde hay rasgos de trastorno narcisista que nos llevan un poco a ver esta clase de cosas. ¿Cuáles son esos rasgos de narcisismo? Tienen que ver con, por supuesto, aquí es una serie de, mi invitación no sería como, ay, no, ese no, entonces ya no soy, sino como a un poco detectar dónde pudieran estar esos flashazos de lo que sí pudiéramos llegar a tener como en nuestro perfil narcisista, porque otra vez, siendo una persona egocéntrica, que miro la vida desde mis ojos y tal. Y cuando digo egocéntrica, digo por ser un individuo, no porque yo crea que yo sea lo más importante del mundo, sino porque mi vida está centrada en mi mirada. Entonces, por eso de por sí soy egocéntrico. ¿Qué tanto esto lo llevo de una manera patológica o no? Esa es otra historia. Dice, existe un narcisismo patológico y un narcisismo neurótico que tienen que ver con los niveles de desconexión de la persona que lo vive. ¿De acuerdo? El narcisista es una persona que tiene una incapacidad para verse en su justa dimensión. Tiene una imagen de sí mismo muy elevada, no tiene remordimientos ni es capaz de empatizar y ponerse en los zapatos de los otros. Es impersonal y desconectado de sí mismo, cruel en muchos momentos. Necesita ser admirado y reconocido a toda costa. Cree que siempre tiene la razón e impone su visión en los demás. Es seductor y manipulador. Termina logrando que las cosas sean como él dice y siempre se sale con la suya. Odia perder, jamás pierde. Siente que las personas en general son inferiores o incapaces y los trata como si tuvieran que darles una lección. Le cuesta ponerse en los zapatos del otro y podría ser cruel y perseguidor cuando ve una presa frágil y necesitada. Una mujer narcisista buscará siempre los hilos del control y el reconocimiento porque le encanta y lo necesita. Esto es importante. No nos vayamos con la caricatura de la parte narcisista como así una persona maldita. O sea, puede ser un dulcecito la abuela, pero todo se mueve a través de su gestión. Y entonces hay una parte ahí de narcisismo, de doña huevos, que otra vez no tiene que ser patológico ni gravísimo, pero que tiene ciertos tintes. Creo que es importante llegar a ese nivel de conciencia, ¿no? Entonces, hay toda una parte mucho más desarrollada de esto que se vuelve importante. Entonces, hay todo un capítulo que está hablando de la parte de los límites, que creo yo que es muy importante, cómo nos ponemos límites a nosotras mismas, cómo podemos vincularnos de una manera afectiva mucho más saludable a través de los límites de otros. Y luego viene todo un capítulo que está vinculado con el contacto con el cuerpo. Entonces, algo que es importante, dice aquí, el cuerpo es la parte femenina y la cabeza aumenta es la parte masculina. Las personas con una mayor energía femenina son más corporales y emocionales. Las personas con una mayor energía masculina son más rígidas y mentales.
De tal forma que las mujeres doña huevotes tienen mucho mayor energía masculina y son mucho más hijas de la cabeza. Todo lo tienen que entender, son muy estructuradas y mucho más rígidas en otras cosas. Importante, ¿de dónde viene doña huevotes? De sentirse desprotegida. ¿Qué tiene que hacer? Protegerse. ¿Cómo se protege? Con ahorros, orden, rutinas, estructura, todo aquello que le da una seguridad y una contención. Pero está perdiendo la seguridad emocional, la seguridad psicológica, la seguridad vincular, que también es una parte que merece ser trabajada de una manera muy potente. Ahora, todos estos eventos traumáticos que fue viviendo Doña Huevotes a lo largo de su vida y demás, se van albergando en el cuerpo, ¿no? Tenemos esta frase muy, muy, muy repetida en la parte de psicología que tiene que ver con que el cuerpo lleva la cuenta, el cuerpo lleva registro de todas estas cosas y para el cuerpo no existe este tiempo y espacio de cuando es como que si algo me genera un detonador que me provoca angustia, miedo y demás, va a salir, ¿no? No importa si es de la niña que habita en mí, del adolescente que habita en mí o si me pasó hoy o ayer. Es decir, si se registra, ahí está. Y entonces aquí dice que cuando hay trauma, el cuerpo se convierte en un lugar muy amenazador. El cuerpo contiene la tristeza, el vacío, el abandono y la vergüenza de las experiencias dolorosas de mi infancia. Esas experiencias son demasiado fuertes para gestionar. No quieres sentirlas y deseas huir de ellas. Entonces, en la mayoría de los casos, cuando hay heridas de mucho control mental, y entonces hay poca conexión con el cuerpo y las emociones. Entonces, hay que registrar con mucha atención cuando sentimos las cosas y observarlas con atención para darles un lugar en la conciencia e integrarnos de la forma correcta. Que esto tiene que ver con todos esos momentos que en la terapia me dicen ya sé que es una tontería, pero y entonces me cuentan de un momento en donde algo se encendió porque resulta que una persona mencionó la palabra tal y hubo un caos. Ok, pues hay una energía ahí atorada, un registro emocional con respecto a cierta historia y merece ser vista y puesta atención. Entonces, algo que me parece muy bello y muy contundente es que las sensaciones son el lenguaje de la niña que quedó olvidada y que hoy necesita ser escuchada, porque si lo vemos desde la parte racional, pues puede haber mucha desacreditación, ¿no? Como un, ay, ya, güey, deja de chillar, ay, ya, pero no fue tanto, ay, bueno, pero no fue mala onda. Y hay esta desacreditación. Creo yo que sobre todo cuando lo hablamos con personas de nuestro entorno, pueden llegar a desacreditar con mucha facilidad si algo es lo suficientemente grave como para que te siga doliendo. Yo te digo como terapeuta que si te duele mereces ser visto, punto, se acabó y que te valga madres lo que los demás te digan. Ahora, ¿con quién lo hablas? Pues con la persona oportuna. Claro que si llegas con la persona más fría y mental a decirle, es que a veces me duele recordar cuando me robaron la lonchera, pues yo creo que te va a decir que dejes de chillar, pero en un proceso terapéutico oportuno o con tu persona en donde te puedas expresar con vulnerabilidad y confianza, creo que merece ser vista. Las historias que pueden volver a transitarse, que pueden volver a decirse, se digieren con mucho mayor tranquilidad. Hace tiempo escuché una metáfora desagradable pero muy oportuna, que el trauma, como buen alimento que es difícil de digerir, se repite. Se repite y regresa y regresa y regresa hasta que, ¿qué? Hasta que se transita, ya sea con un medicamento, de plano sacando el alimento que cayó mal o logrando este espacio de digestión a través de algún proceso incómodo que puede traer cierto malestar, pero eventualmente que termine por salir. Entonces, si hay algo que se está repitiendo en tu vida, pues merece ser visto, ¿no? Después entramos a todo un capítulo que tiene que ver con la vulnerabilidad. Según Ana Mar Orihuela, ¿qué es la vulnerabilidad? Es la cualidad de sentirte en profundidad, es experimentar la dimensión de tu fragilidad, es conectar con tus partes más sensibles que guardan tu naturaleza más humana y verdadera. Es valiente conectar con tu vulnerabilidad y aprender a habitarla, permitirla y darnos un espacio para aprender a mirarnos desde esta dimensión. Entonces, aquí hay mucho que creo que es importante que les lea y lo voy a hacer. Es difícil definir la vulnerabilidad porque hay vulnerabilidad en todos los momentos donde hay verdad. Qué bonita frase, ¿no? Cuando estás frente a tu pareja desnudos haciéndose el amor, estás abierto en todo lo que eres. Es profundamente vulnerable entregarte una experiencia así. Cuando dices lo que sientes, cuando muestras tu dolor, cuando te abres a experiencias nuevas, cuando reconoces tus errores, cuando eres auténtico y libre, cuando compartes en silencio y cuando estás en los momentos de mayor intimidad y verdad, existe la vulnerabilidad. Cuando no sabemos ser vulnerables, no construimos realidades así, no tocamos la dimensión de nuestra naturaleza y verdad y no generamos conexión. Hay una belleza muy profunda en la vulnerabilidad. Nada crecería si no experimentáramos el hecho de estar vulnerables. La semilla que se rompe, el músculo para crecer, se hace muy vulnerable. Para crecer alguna parte de ti debes estar ante la vulnerabilidad de no saber, no controlar y estar abierto al aprendizaje.
es un punto fértil donde todo crece y podemos habitar una dimensión muy verdadera de la vida. Entonces, por favor, es súper importante ir a terrenos profundos, íntimos, en los que de alguna manera podamos contactar con toda la parte de sombras, aspectos que duelen, que incomodan, para a partir de ahí seguir sanando en nuestro proceso. Entonces, va avanzando el libro de una manera muy maravillosa, ya estamos como muy cerca de acabar, tengo la verdad varias partes de todo esto como por comentar, pero creo que me voy a ir a lo más clave. Cuando habla de las partes de ti como si fuera un mapa, hay una parte interesante que dice, ¿cuáles son las necesidades que tus padres jamás llenaron? Casi siempre tienen que ver con vinculación, protección, reconocimiento, afecto, estabilidad, respeto, libertad, límites. Todas esas son áreas de oportunidad para abrazarnos y sostenernos en ese sentido. Ser tu mapa es aprender a darte la oportunidad y el derecho de tener la madre y el padre que tanto deseaste, o también construir y elegir personas que puedan darte ese amor y protección que no solo tienes que darte tú, sino ir a la abundante vida y traer los mejores alimentos para tu niña. Esto es precioso e importantísimo, que es un ya soltemos un poquito el discurso en contra de mamá y papá, de todo lo que nos hicieron y tal. Sí, atendámoslo, vivámoslo y tal. Pero justo lo que estamos aspirando no es a que mi mamá y mi papá me den eso que no me dieron. Porque en algunos casos ya no están en este plano, porque en otros casos no están abiertos a ese diálogo, no les interesa, están en esta tierra, pero están ausentes. La razón que tú quieras. Si puedes sanar la relación con mamá y papá en vida, con ciertas conversaciones y tal, enhorabuena, qué bendición. No pasa muy seguido. Entonces, mi mejor sugerencia es también aprender a ver esto, que es el hecho de decir, tus papás no te dieron eso que ni ellos podían tener, ¿no? O sea, no es solamente que no te, que te dieron lo mejor que tenían con lo mejor que podían, sino que genuinamente no tenían otra manera de acompañarte. Entonces, ya hacerte cargo un poco en tu adultez de ti, escuchando a la niña a través de sensaciones, a través de estos registros del cuerpo y demás, pero ya empezándote a hacer cargo de ti. Al final del libro, la autora expresa un concepto al que llama la mujer ovario. Personalmente no me encantó el título marquetero, voy a ser franca, pero la esencia de la mujer ovario me fascina y súper a favor de ella, ¿no? Algo que viene aquí a decir es que justamente en esta parte de polaridad, y con esto voy a empezar a cerrar el episodio, cuando estamos hablando de ya sea el opuesto a Doña Huevotes, que quién es, que es la mujer dependiente, sumisa, frágil y como todo esto que no está bien parada en la vida, pues estamos hablando de una disasociación de esta posibilidad de transitar en la vida en integración armónica, madura, sostenible, congruente. ¿Ok? Entonces aquí dice esto. La dependencia económica nos infantiliza y la única forma de ser realmente libres es ser autosuficientes económica y emocionalmente. Hombres y mujeres estamos en los extremos disfuncionales de nuestro género. Por un lado, como las mujeres doña huevotes o las dependientes infantilizadas, y los hombres como don huevotes egocéntricos que buscan mujeres que giren en torno a ellos, o como hombres pasivos y dependientes de las mujeres. Entonces, algo que es bien importante es estar como ubicando un poco en qué lado del polo me estoy identificando. Y aquí algo que dice Ana María Orihuela, que estoy de acuerdo con esto, es que desde mi punto de vista es más fácil que desde el apoyo y la fuerza masculinas conquistas tu parte femenina, porque desde tu parte, doña huevos, estás mejor parada en la vida y esto es un apoyo para conectar con tu vulnerabilidad. Cuando eres una mujer dependiente, infantilizada, jamás has estado sola y no tienes libertad financiera, conquistar la parte masculina es un reto más grande porque esta feminidad tan pasiva y dependiente te deja sola y con pocos recursos para acompañarte y apoyarte a ti misma. Es el problema de las mujeres codependientes, renuncian a su fuerza y sueltan su responsabilidad para ser cuidadas, pero un día deben de cuidarse a sí mismas y eso es lo más complicado. Cierro este episodio con los principios de la mujer ovario, así como al principio hablábamos de los mandamientos de Doña Huevotes que dicen que son mentalmente fuerte pero basada en su intuición. Ama la colectividad pero sabe estar consigo misma. Es estratega y cumple sus objetivos pero nunca a costa de nadie. Sabe comunicar lo que necesita, aprovecha sus ciclos, hay sabiduría en ellos. Se conoce y respeta su naturaleza. Es madre de sí misma antes que todo. Tiene una vida con sentido, tiene la libertad de ser quien es, se aprueba y sabe que es valiosa. Pide ayuda, sabe que jamás está sola. Su presencia sana es una mujer plantada en sí misma.
Con esto cierro este análisis de un libro que súper recomiendo, que se llama Doña Huevotes de Ana Mar Orihuela. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si se sienten entusiasmadas a leerlo, está súper accesible. Y si algo de esto te está dejando como alguna tarea evolutiva, espero que la puedas llevar a la práctica. Obviamente el camino está desde recursos de sanación y de contacto con todas estas historias de vida que pueden estar pendientes de ser revisadas, pero también por otro lado en esta parte de generar confianza, de soltar el control, de trabajar en aspectos de incertidumbre, emotividad, vulnerabilidad y espiritualidad que nos ayuden a integrar un poco más este lado femenino que de pronto tenemos separado. Dicho lo anterior, les agradezco muchísimo el tiempo y espacio de haberme regalado acompañándome en esto. Si creen que esto pueda ser de nutrición para cualquier persona de su entorno, por favor ayúdenme a compartirlo. Les mando un abrazo con muchísimo cariño y nos vemos en el siguiente episodio donde justamente vamos a hablar a detalle del tema femenino-masculino desde la mirada de inteligencia dual con Guillermo Bárcena Mastreta. Espero que les haya sumado mucho. Les mando un abrazo muy apretado y gracias, gracias, gracias por darse un espacio de generar introspección en sus vidas.